en el Evangelio de Lucas, entonces capítulo 8, en lo referido al tema que es lo importante de servir y del servicio. Dice que, versículo 1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres, hoy en el Día de las Madres, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llama Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Señor, gracias te damos por esta primera entrega, Señor, este primer pasaje, Señor, que sonará y resonará en nuestro corazón y que sea por siempre, por la importancia y la vitalidad que debe tener para nosotros el amor al servicio a ti, por el amor que a ti, Señor, te debemos. En el nombre bendito de Jesús, y todos digamos amén. Hermanos, tomen asiento. Cuenta la palabra que en una ocasión, una parábola, una tal persona, una personalidad importante, pasó por un lugar, una plaza, y encontró a muchos desocupados, jóvenes, gente vital, gente con vigor, gente con vida, y que estaban ahí nada más en algo insalubre que es la desocupación. Nosotros, por mucho que tuviéramos que hacer antes, estábamos desocupados de la principal tarea que tenemos que abordar y que nos enriquece y nos dignifica tanto, que es las tareas y las labores para con Dios. En eso estábamos, en esa plaza, desocupados. Y dice la parábola que en la última hora del día, cuando ya casi el día declinaba, también hizo una recorrida ese señor, ese amo de la tierra, y estuvo también empleando a aquellos que estaban sin razón de ser y de vivir. Yo creo que un poco es así la vida, ¿no? Hasta que encontramos el servir a Dios. Muchas cosas podemos hacer en nuestro día, de muchas tareas nos podemos llenar, pero ninguna va a satisfacer mi corazón. Yo me declaro un amante, hermano, realmente de las tareas. Lo que hago me encanta, siempre es una dicha, eso lo entiendo así de parte de Dios. Lo que hago, lo que sea, lo disfruto. Y sé que eso es una bendición de Dios, pero nunca ninguna otra tarea como servir al Dios del cielo. Yo creo que por más que tengas el tiempo y tu vida reocupada, si no ocupas tu vida y tu tiempo para mí, te dice el Señor, es como que tu vida se siente desocupada y subestimada. Porque una persona desempleada es una persona que se siente no valorizada, como que no sirve y como que a nadie le importó emplearla. Pero el Señor ve en vos y en mí grandes valores. Y nosotros quizás nos veríamos como esos muchachones de esa parábola de la plaza, que estaban ahí quizás hasta para burlarse de lo que pasaban. Y nuestras vidas quizás estaban así desaforadas, desajustadas. Pero es tan lindo saber que la sola presencia de Dios alinea y corrige nuestras vidas y nos da la dicha de poder servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dale el aplauso y decirle: yo quiero ser, Señor, ya no de los desocupados. Yo te quiero servir con amor. Era un poco la realidad, hermana, de los que se estaban hablando, y hoy va como regalo esta primera parte de la palabra para ellas, para las damas, pero en verdad es para todos nosotros también. Cuando se habla que entre ellas, entre las mujeres, que parece que a veces son las que van primero, ¿no? Las que tienen prioridad, y luego los rezagados, nosotros los hombres. Pero si tenés un hombre al lado, decirle: no te quedes. Pero primero parece que son ellas, ¿no?, las que toman la iniciativa, pero nosotros como ellas, porque somos como ellas, porque somos la iglesia también, los hombres, ¿no? Y ellas, de quienes se está hablando, dice que estaban sirviendo al Señor Jesús de sus bienes por puro corazón agradecido. Porque ¿acaso a cuántos no de nosotros el Señor nos sacó demonios de adentro? A mí no, pastor, porque yo era... Mira, en realidad
Aún de esta lista no sabemos a cuáles se ajusta el hecho de lo que se dice, ¿no? Que estas les servían por dos razones, ¿no? La primera, porque de algunas de ellas el Señor había sacado demonios, como caso, María Magdalena, 7 demonios, y otras habían sido sanadas, y por ahí habla de María Magdalena, lo que ya dijimos, obvia, liberada de Dios, como yo creo que la mayoría de nosotros, pero habla también de la esposa del intendente. Imagínate que venga la esposa del intendente, ¿no? Y hay gente de la curnia que a veces uno piensa, no, esa persona no va a tener problemas espirituales, pero cuando llegamos al Señor, ¿quién sabe de nosotros qué teníamos y qué no teníamos espiritualmente hablando dentro de nosotros? A mí nadie nunca me hizo liberación. Yo me acuerdo, sí, cuando vino Carlos Anacondia la primera vez, al cilindro, adentro del cilindro, no la campaña afuera, la primera vez que vino, 80 y algo, no me acuerdo. Y ahí yo estaba con mi señora sirviendo como camilleros, mi primera experiencia como camilleros. Camillero es el que, cuando hay una manifestación demoníaca, vas antes de tocar al endemoniado, atás al demonio y cargas con otro al endemoniado y lo llevas a la carpa de liberación. Y estábamos ahí, terminada la campaña y ya casi que todo terminando y todo el mundo yéndose, y vimos con mi señora como unos cuantos camilleros más, en ese afán y necesidad y deseo de ser libres y ante la duda que no habrá algo malo en mí, empezaron a pedirle a los de la liberación, ¿por qué no me ora, pastor?, le decían. Y me vi yo tentado y le digo, ¿por qué no me oran? Y me acuerdo que vino un pastor de descendencia extranjera, no sé qué sería, misionero, americano, que estaba ahí en la parte de liberación y me dijo, yo la verdad que no veo nada en vos, pero bueno, si querés que yo ore por vos, oro por vos. Y me oró y nada se manifestó. Gloria a Dios, ¿no? Pero eso no quita, si bien nunca nadie me hizo liberación, no quita que probablemente yo haya necesitado liberación cuando vine el Señor. De hecho, yo me acuerdo las experiencias espirituales que yo tenía antes de conocer a Jesús. Entonces, más allá de que te hayan impuesto las manos o no, más allá de que te hayan reprendido demonios o no, déjame decirte una cosa más que factible. ¿Sí? El Señor dejó limpia y barrida nuestra casa espiritual. ¿Quién sabe de qué moradores antes, no? Como que, ¿quién sabe de esta lista quiénes? No solo María Magdalena, ¿quiénes más habían sido liberadas de demonios? Qué tormento terrible, ¿no? Tener por adentro, como dice acá la palabra, espíritus malos, espíritus de maldad, que no nos dejaban en paz, que no dormíamos bien en las noches, que teníamos a veces visiones de la noche, como que veíamos cosas yo siendo niño. Y nada de eso, nadie me tuvo que imponer las manos, porque muchas veces, y con alguien yo lo hablaba en estos días, uno hace su autogestión delante de Dios y uno se confiesa delante de Dios y uno busca liberación de Dios y Dios liberta. O simplemente, hermano, por la sola venida del Hijo de Dios, muchas cadenas de seguros se rompieron en vos y en mí. Como en esta María Magdalena, y no sabemos cómo fue en el resto, pero tanto unas como las otras, las que habían sido liberadas, como las que no habían tenido que ser liberadas, pero que habían sido sanadas, estaban ahí sirviendo de pura vocación a Jesús, porque se sentían enamoradas y deudores de Él, viendo las necesidades de Jesús. Ellas aportaban de lo suyo, de lo personal, aún de sus propios bienes, las que mucho tenían y las que no tenían tanto, porque uno dice, bueno, María Magdalena, quién sabe cuánto dinero o caudales o haciendas o riquezas tenía para sustentar a Jesús. En ese momento Jesús iba con un gran equipo de gente. Jesús no trabajaba. Los apóstoles por ahí por momentos sí, por momentos no, y servían a Jesús. Ellas, quién sabe, como digo, qué tenía María Magdalena de riquezas, capaz que sus caudales eran muy poco, apenas de lo poquito que tenía, pero ella servía al Señor de esos escasos recursos, pero era favorable a aquello que el Señor estaba haciendo, porque en definitiva ella quería que lo que ella había recibido, otros lo recibieran.
Porque Jesús había dedicado y estaba puesto para eso en esta instancia, que Jesús iba, dice el versículo 1, por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Claro, ellas, habiendo recibido, decían, bueno, yo quiero ayudar para eso. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, yo también? ¿Por qué querían hacer eso ellas? Porque el Señor las había liberado. Porque el Señor, en el caso de otras, o capaz que el caso dual en algunas, liberación y sanidad. Y por puro agradecimiento estaban ahí aún además congeniando en esto. Porque esa esposa del intendente, alguien de alta curnia, estaba ahí alguien de la alta sociedad con gente más común y corriente como nosotros. Estaba ahí coexistiendo la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, con María Magdalena y esta desconocida Susana. ¿Alguien sabe quién es esta Susana? Y no sabemos ninguno. Pero el Señor sabe quiénes somos cada uno de nosotros, mayormente los que le servimos. Ahí estaban, ¿eran todas? No, dice algunas mujeres. Estaban por puro corazón agradecido, sirviendo a Jesús de sus bienes. Porque el Señor estaba recorriendo con el mensaje las ciudades y las aldeas. Aprendamos de eso, ¿no? No solamente lo grande, sino lo pequeño. Y ellas, queriendo que otros reciban lo que ellas habían recibido, estaban aportando de sí, cada uno según sus caudales, sus recursos, pero todas y cada uno por un corazón agradecido. ¿Cuántos quieren acaso seguir siendo deudores y no estarle pagando algo de esa eterna deuda a Dios? Yo quiero pagar lo que sea un poquito a Dios, porque por mucho que uno haga siempre es poco. Estarle dando a Dios cada día algo por lo muchísimo que Él me dio. Porque sepamos o no sepamos, conscientes o no estemos conscientes, el Señor de las tinieblas nos libró. Éramos esclavos de Satanás. Estábamos bajo la potestad de Satanás en tinieblas y hacíamos su voluntad. Pero Él nos cambió del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y de muchas cosas te sané, dice el Señor, aún de las que no sabes. Porque como decíamos, capaz que no hay conocimiento si fuimos liberados, tampoco hay conocimiento de lo que hemos sido sanados. Porque más allá del conocimiento nuestro está el conocimiento pleno de Dios. Y Dios, aunque pasen los años, te quiero, dice el Señor, en buena vejez. Pero tenemos que retribuir algo de todo eso. Y ellas estaban de buen corazón y buena disposición. Y dice, aún ellas, algunas, pero con otras muchas, versículo 3, servían de sus bienes a Jesús. ¿Cuánto dicen, Señor, te quiero servir? Con nuestros brazos, con nuestras piernas, con nuestras tareas y con nuestros bienes. Dale el aplauso y decirle, así lo voy a hacer, Señor, porque es lo que hoy me enseña tu palabra. Es lo que quiero hacer. Aleluya. Eso habla, hermano, del servicio personal. Pero si mirás ahora conmigo en Lucas también, pero en el capítulo 5, un par de hojitas para atrás nada más, vemos cómo también hubieron otras maneras de ser parte, de servir a Dios. Porque dar de lo nuestro para Dios es servir a Dios. Servir a Dios no es solamente el que va, el que viene, el que acomoda, el que hace, el que arma, el que desarma. Servir a Dios es todo aquello también que se hace a través de lo que cada uno de nosotros, nosotros mismos y nuestros propios recursos, estamos muchas veces poniendo para respaldar el servicio de Dios. Primero lo veíamos en lo que decíamos, ¿no?, en Lucas capítulo 8, en lo personal, pero fíjense en este otro caso, en Lucas 5, dice que
Estando Jesús, versículo 1, ahí al lado del lago de Genesaret, que no es otro que el mar de Galilea, dice que el gentío se agolpaba y vio ahí cerca 2 barcas que estaban ahí a la orilla, y dice que entonces él entró en una de ellas. ¿A qué no saben la barca de quién? Ahí nos dice el versículo 3, la cual era de Simón, de Pedro. Y mirá qué buenas maneras la de Dios, ¿no? Fíjate, está tomando lo de Pedro, está haciendo uso de la barca de Pedro. Pedro tenía esa plataforma, esa empresa pesquera, podríamos decir, a través de esa riqueza que, imagínate, era esa embarcación. Y estaba ahí eso, estaba cerca de Jesús. Está bueno, hermano, tomar esto como ejemplo también, ¿no? Que siempre estemos en nuestras tareas, pero aún estando en nuestras tareas, siempre como viendo de soslayo, ¿no? De reojo al Señor. Ahí estaba Pedro, arreglando sus redes, pero no cuando él estaba en su trabajo se distanciaba. Vos tenés que estar atendiendo tus cosas, pero aún aunque estés atendiendo tus cosas en el campo visual, no pierdas de vista a Jesús. Que tus tareas y tu embarcación esté cerca de Jesús. Como ahí estaba Jesús en sus quehaceres del reino, y ahí estaban las labores cerca de todo eso de Pedro. Hay gente que como que se divorcia, ¿no?, de las cosas de Dios, se va al trabajo y hasta se olvida de Dios y es ya otra persona, pero aún estando en trabajos, en tareas, estamos siempre nuestro pensamiento orando sin cesar a Dios. Y cuando estaban las cosas así, fue un recurso a tomar, no ofrecido. Pedro no le ofreció la barca. El Señor dispuso de ella, pero Pedro no se la negó. De repente el Señor va a saber que Él va a tomar iniciativa y como que no es que le hayas ofrecido nada, Él como que te lo va a pedir. Y Pedro no se resistió cuando entró Jesús en su barca, en su ámbito laboral, en lo que era su riqueza de Pedro para ir a la pesca y sustentar así su casa y qué sé yo, y vender quizás aún del sobrante para todo. Entonces cuando entra Jesús en la barca, obviamente que no se la niega Simón Pedro, y con qué amabilidad y generosidad le habla Jesús, ¿no? Dice que le rogó, así que le apartase un poco de la tierra. Y desde ahí se sentó y desde ahí habló a la multitud, porque la multitud era tanta que lo apretaba a Jesús. Y ahí yo veo a un Pedro que está colaborando con aquello de que Jesús llegue a las multitudes. Está lo primero, ¿no? Ese aporte personal, individual. Juana, la esposa del intendente. María Magdalena, la que había salido 7 demonios cada una, dando de sí según sus fuerzas. Pero acá vemos otra cosa. Están los que aportan y respaldan para que Jesús ministre multitudes. Son unos y son otros, son como diferentes escalas. Es como que no son unos y nosotros. Es más, parece que lo más pequeño individual va primero. Pero esto otro es fundamental, porque llega el momento, hermano, que Dios quiere ministrar multitudes. Y el Señor se quiere valer de barcas y de Pedros. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, heme aquí? Yo me pongo un poquito en el lugar de Pedro, ¿no? Dice que eran 2 barcas que había en realidad, ¿no? Pero ¿por qué a mí me elegiste? Como que hubiera dicho Pedro, ¿no? Eran 2 barcas. Qué lindo es sentirse distinguido y elegido por Dios. Y llega el momento, hermano, donde el Señor tenía que ser respaldado y ayudado para que Él alcanzara las multitudes, y Pedro no se negó. Y en este caso, yo no digo que en el anterior no, pero en este caso aparece recompensa para el que tal haga. En el anterior indudablemente habría recompensa también, pero solo en este se dice que después que Jesús terminó de hacer lo que Él tenía que hacer, y que Pedro en definitiva le dio prioridad a lo de Dios antes que a su propia pesca, después que Jesús terminó de usar, que Pedro terminó de ofrendar, de respaldar eso para que alcanzara a Jesús en las multitudes,
después de eso vino la recompensa. Porque dice que cuando terminó de hablar, versículo 4, estoy en Lucas 5, cuando terminó Jesús de hablar desde la barca de Simón, sentado ahí, haciendo uso y adueñándose de lo de Pedro, pero ahora se lo devolvía, y mirá en qué medida, de qué manera, porque cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, a Pedro, boga mar adentro y echa las redes. ¿Y cómo le había ido en el negocio a Pedro hasta el momento? Mal, no había vendido nada. Hablo para los que están en el comercio. No había logrado nada. Pero cuando se impulsó a respaldar a Jesús, para la obra de Jesús, para que las multitudes alcanzaran este mensaje de amor y de paz y de salvación, y se involucró en eso, no antes, entonces lo que no habían dado habría de funcionar. ¿Cuántos quieren funcionar económicamente? ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¿Qué hizo Pedro? Hacelo vos también. Fue parte del impulso del mensaje a las multitudes. Le damos gracias al Señor por lugares para multitudes como este. Y los que ponen de su barca para que el Canal 2 esté al aire también. Y Celestial y Radio América. Y cuando esto hizo Pedro, y no negó cuando le vino la oportunidad, no dijo, no, Jesús, eso es mío, yo lo necesito, tengo horario ahora de que cumplir, que salir a la pesca, tengo cuentas que pagar. Y si, imagínate, le hubiera dado la espalda y se hubiera ido. Pero él atendió primero lo de Jesús antes que lo de él. Entonces vino la recompensa, le dijo, boga mar adentro, echa las redes. Y habiendo hecho eso, versículo 6, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vino una bendición tal, vino una profundización de riqueza y de abundancia de parte de Dios, inaudita, fuera de lo natural, porque lo natural lo habían intentado y no lo habían logrado. Hay algo sobrenatural para los que colaboran, para los que somos impulsores, para que de esta manera sirvamos al Señor, porque me hago parte de eso cuando soy de los que mis recursos los pongo como una plataforma, como una barca, para que el Señor lo use para su bien, en lo que cada uno tenga. Yo le doy gracias a Dios, por ejemplo, de decir, puedo poner mi auto al servicio de Dios. No es de la iglesia el auto, no es del ministerio, es de mis recursos, es mi barca. Y así cada uno. Y ¿sabes qué? Dios sabe recompensar. Dios sabe hacer que tus redes se llenen. ¿Cuántos dicen mis redes se van a llenar? Porque no le voy a negar a Jesús lo que Él me pida, con tal de que las multitudes reciban su palabra. Dale el aplauso, aleluya. Que el Señor pueda estar sentado, hermano, sin sobresaltos. Cuando hay que llegar a las multitudes, Él se sentó en la barca tranquilamente. Él se adueñaba de todo porque era de Él. Y fue tal la bendición, hermano, que resumo esta parte y termino diciendo que fue tanto que la otra barca que estaba ahí, la que no fue elegida primero, igual fue atendida después. Y le hizo señas a la otra barca a Pedro porque no podía con tantos peces, y las dos barcas se llenaron de peces. Dale otro aplauso grandote, decirle, Señor, gracias, porque voy a ser tan bendecido que voy a bendecir a otros también. ¿Cuántos lo creen? Y por último, un caso no menos importante de servir a Dios con recursos, como Juana, la esposa del intendente, como María Magdalena, como Pedro y su barca. Acá en Mateo 26, en el versículo 17, dice que el primer día de la fiesta de la Pascua, los discípulos le dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos para la Pascua? Y Él dijo, id a cierto hombre y decirle, el maestro dice, abreviando lo digo, ¿no? En tu casa celebraré con mis discípulos, celebraré la Pascua.
otra manera de adueñarse. Mira, el dueño de los cielos y la tierra, ¿no? Del universo. Casi que sin pedirle permiso se metió en la barca de Pedro y luego le dijo: te ruego que me lleves mar adentro y yo voy a usar lo tuyo, pero luego te voy a bendecir. Y ahora, hablando no solamente del primer ejemplo, el servir a Dios, aportando y colaborando en lo personal, lo que es para las multitudes, como en el caso del ejemplo de Pedro, pero ahora está hablando de algo que nos toca a nosotros muy de cerca, que es a través de una casa. ¿Qué quería Jesús? Un lugar donde celebrar, en este caso la Pascua, con sus discípulos. El Señor está buscando casas. El Señor está buscando dónde celebrar con sus discípulos. Imagínate, este hombre de repente iba a tener en su casa a Jesús y a los discípulos de Jesús, no en luto, no en tristeza, no en chimentos, en alegría, en celebración. Una casa visitada por Jesús y por la alegría y el gozo de Dios. Claro que él iba a negar a quién sabe quién, su casa. Y el Señor le dice: ¿dónde está la casa donde yo voy a celebrar con mis discípulos? Eso se lo dijo en la mañana, se lo mandó a decir. A la noche, cuando llegó la noche de ese día, versículo 20, ahí estaba Jesús sentado con sus discípulos. En el mismo día. No se le negó. ¿Cuántos dicen: yo en mi casa te serviremos, Señor? No fue que este hombre, cuando le vienen los mandados por Jesús a decirle esto, un poco una forma muy extrovertida, el maestro dice: en tu casa celebraré con mis discípulos. Está diciendo una orden. Y no se puso a pensar y a ver, y quién sabe, espérame otro añito, Dios. Espérame otro semestre, Dios. El mismo día celebraron una reunión con Jesús en ese lugar. Imagínate lo que tiene que haber dejado Dios en ese lugar, esa impregnación de la presencia y la gloria de Dios en esas paredes. Yo le pido a Dios eso mismo para acá, que la unción del Espíritu Santo, como se representa en el aceite, quede tan pegada en las paredes de este teatro que cuando quiera venir lo malo y lo impío sean repelidos de este lugar. Así como se pega lo malo, a veces entras en casas que decís: ¿quién estuvo acá? ¿Qué habitó acá? Y tenés que andar reprendiendo, echando fuera demonios. Yo en estos días tuve que hacerlo. Fui a cierto lugar y me puse, cuando dije este es el momento, y me puse a reprender demonios. Y después haciendo memoria así, porque sé quién estuvo por acá y quién deben de haber hecho esto y aquello, y por eso tales opresiones que se dicen que hay. Si lo malo, hermano, se pega, cuánto más lo bueno de Dios. Esas mujeres, ese Pedro y quién sabe quién, sirvieron al Señor por gratitud en su corazón, por sentirse deudores, por saberse agradecidos, por haber sido liberados, sanados. No solamente por la necesidad, pero estaba presente porque el Señor la necesitaba, la barca, porque estaban apiñándose, lo estaban apretando a Jesús. Y si no, Él no hubiera podido, de tal manera como lo pudo hacer al final, dar el mensaje, y esas multitudes no lo hubieran recibido. Benditos aquellos que se preocupan por la que las multitudes reciban de Dios. Esa gente que pone de sí. Sin ellos sería imposible, y para ellos hay una vital y especial recompensa. No te lo digo yo, me lo manda a decírtelo el Señor. Dale el aplauso, tus redes se van a llenar. Aleluya, tú que siembras con amor. Aleluya, tú que lo haces con generosidad. Por eso tu barca se está llenando. Por eso tus redes están a punto de reventar. Pero termino diciendo esto de parte de Dios: que de la casa donde he de celebrar con mis discípulos, te pregunta el Señor. Cierra tus ojos. Señor Jesús, gracias.
Aleluya. Gracias, Señor, que aún nosotros tenemos la ayuda de este mensaje y esta palabra. Señor, como aquel de la casa que le fue enviado y los enviados simplemente trasladaron los dichos de tu boca y de tu corazón, pero fue tan sensible que en esa misma noche ahí estaba Jesús en casa ajena, pero como tuya. Aleluya. Ponete de pie y decirle: Señor, lo mío es tuyo. Mi barca es tuya. Mis recursos, muchos o pocos, son tuyos, Dios. Dale gloria, hermano, porque Él de algo te libró, y creo que mucho, de muchos demonios. Aleluya. Él te libró. Muchas enfermedades, la más importante del alma, Él te sanó. Aleluya. Aleluya. Y por puro corazón agradecido, esta gente no le sabía decir que no a Dios. Aún desde las riquezas, y no por ser riquezas, le daba pena dar de ellas. Juana, la esposa del intendente, aleluya, no hay que tener pena en dar riquezas para Dios. Poner una barca a disposición, todo, Señor, toda mi empresa, todo lo que es mi sustento, todo lo que es mío, es tuyo y es para ti. Hermano, esto no es un mensaje interesado, Si bien el Señor lo que quiere es darte el privilegio de usar tus recursos. Y es a las claras una manera de servir a Dios. Yo no sirvo nada, pastor, en la iglesia. Si estás haciendo esto y si empezás a hacer esto, aleluya, estás entre algunos que luego dice eran muchos los que servían al Señor. Aleluya. Y sin estos recursos Jesús no lo hubiera podido hacer. Imagínate cómo Jesús hubiera ido a ciudades y aldeas, cómo le hubiera visto a las multitudes, cómo hubiera nada más y nada menos celebrar Pascua. ¿Qué quiere hacer Jesús en los hogares? Luego celebrar Pascua, que es la Santa Cena, es comunión con Jesús. Eso fue a pasar en la casa de ese don desconocido. Aleluya. ¿Qué quiere Dios hacer en tu hogar? Transformar un hogar luz. Que en tu hogar haya comunión, conocimiento, experiencia con Jesús. Y que no hayan gente que se mete en tu casa. No, en tu casa van a haber discípulos. ¿Dónde está la casa donde voy a celebrar con mis discípulos? Se va a llenar de gente de Dios tu casa. Aleluya. Y el que va a presidir es Jesús. Aleluya.